Capítulo 16. Megatron tenía gladiadores que lucharían y matarían sin cuestionar. Tenía oficiales que administrarían los territorios conquistados, maximizando el suministro de recursos y minimizando la posibilidad de disidencia o revueltas. Tenía estrategias que le aconsejaban bien acerca de temas relacionados al campo de batalla. Pero quizás el más importante de todos ellos, tenía, gracias a la cultura ilegal de Kaon y las Tierras Malas, un cuerpo de espías informáticos que superaban a cualquiera del lado Autobot. Esto, al igual que un número de otras ventajas inusuales de Decepticons sobre sus adversarios Autobots, era el resultado de a lo que Shockwave le gustaba llamar inventativa. Sus experimentos eran despiadados, crueles y a menudo devastadores en su éxito. Esta clase de actitud inventativa había creado a los Constructicons y a los Combaticons, los bots multiformes que incluso ahora estaban infiltrándose en posiciones Autobot y regresando con información crucial. Había, en generaciones previas, creado al mismo Trypticon, o así lo contaban las historias. Megatron también tenía a sus ocupados topos informáticos comprobando la verdad detrás de esas historias. Estaba harto de pelear esta guerra. Era hora de que estas hostilidades terminasen así. Megatron podía continuar con su trabajo de reconstruir a la sociedad cybertroniana a semejanza de la imagen que había dentro de su mente. Sería un Cybertron en el cual cada bot sabía lo que quería, no porque un grupo de gremialistas y árbitros de clases les dijeran qué hacer, sino porque el triunfo de Decepticon había significado que cada cybertroniano tenía la oportunidad de descubrir en qué era bueno. Eficiencia óptima, no impuesta externamente, pero sí derivada internamente. En la cima de esta estructura, habría la suficiente autoridad para mantener vivas las funciones necesarias, incluso si no fueran populares. Megatron se visionaba a él mismo como el conductor, el ejecutor de una entidad cooperativa grande y operativamente fluida, con cada Transformer de Cybertron actuando como el engranaje de una gran máquina que producía y consumía lo que necesitaba, de acuerdo a las reglas que Megatron entendía. El idealismo de Orion Pax, o Optimus Prime, como sea que fuese llamado, no cambiaba nada acerca de su esencia natural. Habría destruido a Cybertron, al igual que el gremio o la parálisis de clases lo estaba destruyendo. Megatron visionaba a un Cybertron diferente, un Cybertron poderoso, ejerciendo una vez más su influencia a través de las estrellas, esparciéndose para recuperar un primer contacto con mundos perdidos y luego el control sobre ellos. Y para hacer eso, un liderazgo fuerte era necesario. La autodeterminación no significaba nada si solo conducía al caos. Con Megatron al mando como un Prime, los cybertronianos tendrían a toda la galaxia para conquistar, y la tendrían. Una vez, eso es, que ese obstáculo irritante llamado Autobots fuese eliminado. Por muchas eras, mucho más de lo que Megatron había anticipado cuando la guerra empezó, los Autobots se habían mantenido en pie, apenas conservando el suficiente territorio como para establecer una base de operaciones que valiera la pena. Sus victorias significativas en Kalis y en menor medida en Tagan Heights le habían enseñado a Megatron que iba a tener que hacer algunos cambios en la forma en la que los Decepticons llevaban a cabo la guerra. Ya había pasado el tiempo donde la fuerza bruta ganaría la guerra. Megatron sabía eso. Así que ahora había intensificado la búsqueda de antiguos artefactos de conocimiento que le darían la ventaja en el campo de batalla. Había enviado a los secuaces de Soundwave
y a un grupo selecto de prisioneros Autobots a los calabozos debajo de la ciudad de Kaon, donde aquellos que habían sido mutilados en las fosas gladiadoras ahora le rendirían a los Decepticons una forma diferente de servicio de inteligencia. Todo ello gradualmente trajo resultados, y esos resultados se multiplicaron. Y ahora, al fin Megatron tenía el reporte más reciente de Soundwave, que era evidencia de que un avance más grande estaba en camino. La red de datos estaba protegida por protocolos de seguridad muy poderosos, pero eventualmente algunos espías de Soundwave y guerrillas de información evadieron dichos sistemas para buscar en los rincones olvidados de los archivos. Y uno de ellos había regresado con oscuras referencias a los fragmentos de Unicron. Regresa, Megatron había dicho. Sigue excavando. Así lo hicieron. Y ahora le habían traído noticias de que los fragmentos de Unicron, abandonados, o así lo contaban las historias, por la expulsión de Unicron del cuerpo del planeta Cybertron, eran conocidos como Energon Oscuro. Todo principio tenía un opuesto: Energon, la fuente que le daba a los Transformers vida y movimiento. También tenía el suyo, Energon Oscuro, que proporcionaba un gran poder, pero a un costo desconocido. Los antiguos escritos advertían acerca de él, pero Megatron nunca había creído que esas advertencias fueran algo más que palabrerío supersticioso. Ahora, parecía que tenía razones para pensar diferente. Si esto era verdad, Megatron pensaba que podía al fin haber encontrado una forma para aplastar a los Autobots y al traicionero Optimus Prime de una vez y para siempre. Aún así, todavía no sabía lo que era el Energon Oscuro. Los archivos daban indicios de que eran partes sobrevivientes del mismo Unicron, que una vez que giraban alrededor del espacio de Cybertron, se fundían en nubes lo suficientemente densas para ser cosechadas. Cybertronianos antiguos habían sido que este material era peligroso, al igual que el mismo Unicron lo había sido, y los habían aislado dentro de la estación Trypticon, construida especialmente con ese propósito. El Energon Oscuro, de acuerdo a qué tipo de fuente fragmentada había, era tanto una fuente de poder como una especie de unión a la naturaleza esencial de Unicron. De la misma forma en la que Primus otorgaba su esencia a través de la chispa suprema, la existencia física destruida de Unicron se expresaba a través del flujo prohibido del Energon Oscuro. Eso también explicaba por qué Starscream se había negado tanto a venir a la superficie. Ya era hora, decidió Megatron, de tener una conversación con su teniente Seeker y asegurarse de que supiese que el movimiento Decepticon estaba todavía firmemente bajo el control de Megatron. Lo han encontrado, dijo Alpha Trion en la soledad de su estudio. Nunca se había dado uso al Energon Oscuro. Nunca alguien había seriamente considerado usarlo. Eso era porque Alpha Trion había navegado por los registros de la red de datos y destruido todo lo que pudiese encontrar acerca de los reportes de expediciones originales, archivados por equipos científicos, quienes habían juntado y confiscado el Energon Oscuro hace mucho, mucho tiempo. Era el único hecho en su vida del cual Alpha Trion se sentía realmente culpable. Nunca antes él había destruido los registros de la red de datos, pero en esta sola ocasión había sentido de que era necesario. Solo había visto consecuencias nefastas si la existencia del Energon Oscuro era descubierta.
quizá se iba a demostrar que estaba equivocado. Optimus Prime estaba demostrando ser un líder más fuerte y más resistente de lo que Alpha Trion se hubiese atrevido a imaginar. Los antiguos duditativos de la causa Autobot ahora estaban firmemente detrás de él, con la clase de riñas pasajeras naturales de cualquier estructura de comando. El círculo de consejeros elegidos de Optimus Prime podía desafiar su pensamiento o tácticas, pero nunca desafiaban su liderazgo. Era la única razón por la cual la guerra había durado lo que duró, y por la que Iacon había sobrevivido hasta ahora. A menos que los Decepticons pudieran utilizar el Energon oscuro sin dejar que los destruya. Entonces el regreso de los Prime sería lo único que salvaría a los Autobots y al mismo Cybertron. Optimus Prime y su grupo de confiables tenientes, Prowl, Bumblebee, Ironhide, Jazz, iban a necesitar algo de educación acerca de la naturaleza de lo que estaban enfrentando. Entonces, de acuerdo con Alpha Trion, iban a necesitar un golpe de buena suerte, quizá varios. Aparte del hábil liderazgo de Optimus Prime, lo mejor que los Autobots tenían a su favor era la tendencia de Megatron a ir más allá de sus posibilidades. Si pudieran alentarlo a seguir haciéndolo, era posible que se destruyera a sí mismo. Alpha Trion recordaba cómo incluso los Primes fueron destruidos por algunos de los suyos, quienes no pudieron dejar de pensar que podían ir más allá de sus posibilidades. A veces le parecía que la historia completa de Cybertron fuera dirigida por individuos que demandaban más de lo que eran capaces de tener, y quienes convirtieron a su frustración en una furia que los volvió locos. Ahora luchaban sobre un planeta que carecía de su chispa suprema, drenado de gran parte de su Energon y con grandes extensiones de superficie devastadas. Las obras le pertenecerían al vencedor, pensó Alpha Trion tristemente. Todo lo que quedará son las mentes y chispas de los cybertronianos subyugados si los Decepticons lograran lo que querían. Se levantó para encontrarse con los presuntuosos líderes de la resistencia Autobot. Extraño, pensó Alpha Trion. Las fuerzas que fueron una vez ridiculizadas como herramientas en la jerarquía opresiva de clases y gremios, ahora eran la subterránea, la resistencia guerrillera, la última esperanza de libertad luchando contra una jerarquía opresiva. La guerra tenía formas de crear paradojas como esa. Podía ser enemigos de hermanos, asesinos de amantes, héroes de los insignificantes y cobardes de los poderosos. Y eso, pensaba Alpha Trion, era solo si tomabas a los Primes como ejemplo. Con Cybertron totalmente afligido, las posibilidades eran infinitas, y la mayoría de ellas eran malas, aunque aquellos pocos que brillaron en tiempos de guerra. Si la historia de Cybertron era de juzgar, los líderes que demostraron ser valientes y honestos durante la guerra no abandonarían esos principios en tiempos de paz. Nada era seguro, sin embargo, y mucho menos la proporción de que alguno de ellos viviría para ver un tiempo de paz. Si el Energon oscuro estaba ahora en juego, ¿cómo parecía que lo iba a estar? Entonces, las cosas eran aún menos seguras, ya que ningún cybertroniano viviente sabía qué efectos tendría el Energon oscuro en aquellos que lo usaran y en aquellos que lucharan.